La idea de esta conferencia es básicamente dar cuenta de la importancia que tiene para el movimiento sindical, particularmente para el PIT-CNT, la representación social en aquellos organismos donde se fijan las principales políticas públicas del país. Nos referimos a la seguridad social, a la salud pública y en este caso a la educación pública. En un país donde hay una sola central sindical, se nos ocurre que no debería ser sometido el movimiento sindical a elegir cada 5 años con elección de todos los trabajadores en función de que hay una sola central, pero en función de que hay que dar cumplimiento con la ley y hay una elección a padrón abierto, el PIT-CNT va a apoyar las listas sindicales impulsadas por la CESEU. Esto es impulsar al CODICEN a la compañera Elizabeth Ibaldi y al compañero Walter Fernández y a cada una de las listas que se presentan en los desconcentrados. No lo hacemos inocentemente, no es que queremos corporativizar el sistema educativo. Sí queremos que haya un compañero comprometido con los trabajadores uruguayos en el gobierno de la educación. En el periodo pasado estuvo presente Teresita Capurro y Néstor Pereira, que han hecho una gestión importante dentro del organismo. Es necesario en este caso hacer un trabajo fuerte para que esta representación se ratifique y sobre todo adquiera la potencia que tiene, ser acompañado por miles de maestros, profesores de secundaria y profesores de la UTU, y llegar a un lugar donde sin duda es fundamental porque se decide la educación de nuestros hijos y nuestros jóvenes. Entonces todo el apoyo del PIT-CNT va a estar volcado a que estos compañeros lleguen a su lugar, no por los compañeros, sino porque creemos que el sindicato dentro de la organización educativa es importante. Insisto, no para hacer las tareas que el sindicato tiene que hacer y que las va a seguir haciendo el sindicato, sino para participar, como lo deseaba Julio Castro, del gobierno de la educación. No es todo lo que queremos, pero esa representación para los trabajadores es muy importante. Por lo tanto, los trabajadores de la educación, en particular los sindicatos de la educación, pueden contar con el PIT-CNT para esta campaña que va de acá hasta el 18 de noviembre, con la seguridad de que los trabajadores uruguayos comprenden la importancia de la herramienta sindical y comprenden la importancia de que el PIT-CNT esté presente en los organismos de conducción, tanto de la educación como de los demás y restantes lugares. Es para mí un honor y un gran compromiso además haber sido propuesta para esta representación por parte del PIT-CNT, de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y de la Federación Uruguaya del Magisterio, a la que pertenezco. Mi formación es como maestra de educación primaria, especializada en educación inicial, en temas de infancia, en educación artística, y poseo una experiencia de gestión en el CODICEN, en el propio Consejo Directivo Central, desde el año 2005 que tuve a mi cargo la reorganización de un servicio, en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en diferentes cargos, como maestra en zonas de contextos desfavorables, como directora, como inspectora de zona, departamental en San José, nacional de educación inicial en 2 periodos e inspectora general en el ámbito de la inspección técnica. Integré e integro comisiones interinstitucionales e intersectoriales de educación con diversos propósitos y de diversa conformación. Con esto lo que quiero decir es que creo que los compañeros del PIT-CNT tal vez hayan visto en mí el suficiente conocimiento y experiencia y trayectoria como para ocupar esta representación. Quiero decir también que como muchos docentes de este país, fui estudiante magisterial en épocas de la dictadura, en tiempos difíciles, y me tocó ser maestra de la Escuela de la Resistencia. Participé en el proceso de creación de la Asociación de Maestros del Uruguay por los años 80, integré las asambleas técnico-docentes como delegada nacional, desde su creación hasta que por el año 2000 me pasé a desempeñar como inspectora, lo que lo inhabilita, y formo desde tiempo atrás parte del equipo de la revista Quehacer Educativo, el órgano técnico de la Federación Uruguaya del Magisterio, Trabajadores de la Educación Primaria. Con esto quiero decir que desarrollé mi carrera docente con un compromiso personal hacia mis compañeros, los trabajadores, las organizaciones que juntos supimos construir a lo largo de la historia. Todos esos espacios de participación
que hoy estamos aquí para, bueno, potenciar otros, porque yo quiero decir que creo en este espacio de participación que nos convoca, que es una conquista de los trabajadores de la educación, organizados, un espacio consagrado en la ley en el año 2008 y que se concretó, como lo decía Fernando, a partir del año 2010 con un grupo de compañeros cuyo trabajo nos tocará continuar y profundizar. De lo que se trata es de integrar el CODICEN y los consejos de concentrados en representación de todos aquellos que trabajan en territorio, en la primera línea del campo de batalla, funcionarios docentes y no docentes, llevando adelante un trabajo en equipo y apostando a lo colectivo. Los trabajadores de la educación hemos demostrado que somos capaces de realizar propuestas pertinentes, responsables, que redunden en beneficio de la educación. Es por eso que convoco a todos los docentes uruguayos para que el próximo 18 de noviembre voten por participar y que lo hagan a través de las listas conformadas por las asociaciones gremiales, que es la lista 1 para el CODICEN, la lista 101 para el Consejo de Educación Inicial y Primaria, la lista 201 para el Consejo de Educación Secundaria y las listas 310, 311, 302 y 314 para el Consejo de Educación Técnico Profesional, todas bajo el lema en defensa de la educación pública. A lo largo de la historia de la humanidad, la lucha de las organizaciones sociales ha sido una constante disputa por ocupar lugares de decisión en la sociedad con los sectores dominantes. En ese sentido, las listas sindicales que hoy estamos presentando en el local José Pepe de Lía están propuestas por el PIT-CNT y que tiene ya una vasta tradición de impulsar representantes sociales en los organismos de conducción. Tal responsabilidad, la que vamos a asumir, lo vamos a hacer en el entendido en que nosotros, como representantes de los trabajadores, vamos a transmitir los valores, esos valores que no son siempre los mismos valores de las diferentes clases de la sociedad, esos valores de solidaridad, valores de justicia social y humanismo, y con una visión transformadora del mundo en donde la condición humana se eleve a un nivel en el cual la relación con el capital no sea la determinante entre la interrelación humana. En ese sentido, nosotros entendemos que la educación es un derecho inalienable de las personas. La educación cuya finalidad es contribuir a construir personas partiendo de los seres humanos, personas con capacidad de decisión, personas e individuos jóvenes capaces de insertarse en la sociedad en que viven, insertarse activamente, capaces de analizar crítica y autocríticamente su accionar y garantizar, llevar a esa sociedad a otros estados superiores en donde la solidaridad y la justicia social sean los rectores. En tal sentido, el Estado debe garantizar a lo largo de toda la vida y en todos los tramos la educación característica de este país, que es gratuita, laica y obligatoria. En tal sentido, nos oponemos a todo intento de privatización de la educación. Hay intentos velados y otros más notorios. No queremos desarrollar mucho este tema, pero para pasar a algún titular, el Estado hoy por renuncia fiscal a no cobrar impuestos como el IRAE, impuesto a las rentas, las actividades económicas y el impuesto al patrimonio, está renunciando en algunos liceos, digamos, de gestión privada, el 83% de su capitalización. Vale decir que en un liceo, por ejemplo, de Casaballe, el Estado está poniendo 83% a ese liceo, el triple de lo que está poniendo un liceo público en la misma zona. Esas son cosas interesantes que tenemos para desarrollar y que en otra oportunidad con más tiempo lo haríamos. Otra cuestión que queremos resaltar y que hace a la identidad de este país y quizás
sea único en muchas partes del mundo y en Latinoamérica, es la autonomía del sistema educativo. La autonomía nos viene desde el siglo XIX, ya con José Pedro Varela, cuando se movía en un ámbito de dictadura quizás con Latorre, y pretende preservar al sistema educativo de los vaivenes políticos partidarios. La autonomía no quiere decir autarquía, por el contrario, la autonomía está relacionada con la coordinación, tanto con el Ministerio de Educación y Cultura como con los con otros entes autónomos. En ese sentido decimos que esto constituye una matriz identitaria del sistema educativo uruguayo que no estamos dispuestos a cambiar, que no estamos dispuestos a renunciar. Un gran acuerdo nacional en educación tiene que ver con lo que nosotros queremos para el Uruguay de mañana. Los gurises que hoy están en la escuela, en el liceo, muchos de esos muchachos que hoy crecen en un alto porcentaje en la pobreza, va a ser el Uruguay de los 20 años siguientes. Nos preocupa mucho eso, apuntamos como siempre con el movimiento sindical a grandes acuerdos nacionales que de ninguna manera significan acuerdos interpartidarios. Ya en el quinquenio pasado se intentó hacer un acuerdo interpartidario con representantes de los partidos políticos con representación en el Parlamento. Eso obviamente fracasó rotundamente porque dejaba de lado los principales actores. ¿Quiénes son estos? Los estudiantes en primer lugar, los docentes que tienen que ser quienes participen en el diseño, en el desarrollo y en la ejecución de las políticas educativas. Rechazamos enfáticamente aquellas reformas promovidas desde fuera del ámbito educativo o desde otros ámbitos que no son el ente autónomo, que tienen como finalidad que los docentes solamente ejecuten. Por poner un ejemplo, hay una iniciativa de un ciclo único de 5 a 15 años. Eso contraría la tradición pedagógica de la educación uruguaya, contraría la maduración de los ciclos biológicos de los niños escolares que pasan a convivir con adolescentes. Esas iniciativas no provienen del ente autónomo, no provienen del ente autónomo, y como tal rechazamos enfáticamente ser ejecutores de políticas diseñadas por otros. Para terminar, compañeros, queremos decir con respecto, sería muy largo, pero queremos rescatar un logro importantísimo para el movimiento sindical, que es la negociación colectiva. En la negociación del actual presupuesto, que vencía el 31 de agosto, la entrega tanto del Poder Ejecutivo como del proyecto de la ANEP, recién el 7 de agosto el Poder Ejecutivo da las líneas de negociación colectiva para los públicos, cuando la fecha de vencimiento era 31. Recién el 14 nos llaman a la ANEP y a los sindicatos a negociar. En esa reunión no son citados, se sabe que la ANEP no es un ente recaudador, ni la OPP ni el Ministerio de Economía. La primera reunión es la llevada el 17 de agosto. Primera reunión a 14 días de vencerse el plazo. Todos sabemos que los representantes sindicales que concurren a firmar esos preacuerdos necesitan después la ratificación de los colectivos a los cuales representan, y eso lleva un espacio de tiempo. Entonces, creemos que se ha visto menoscabada una herramienta muy interesante, porque negociar es ceder y dejar en el camino, pero no es imponer. Todo eso a lo que se le sumó un decreto de esencialidad sin precedentes en el Uruguay, que en realidad no tenía cabida en lo que es la educación por las características y contrariaba los convenios firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo.